titulada El Gobernador Honesto, a cargo de la Señora Iglesia Andrés Martínez Andrade. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hubo una vez un rey que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja para su hija. Entonces todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo lo siguiente: les daré una semilla diferente a cada uno de vosotros y al cabo de 6 meses deberán de traérmela en una maceta. Pues era una labor bastante sencilla al parecer. Había un joven que plantó su semilla, la cual no germinaba. Seguramente la regaba día con día, pero la semilla no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes no dejaban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas en sus macetas. Con la cabeza baja y muy avergonzada, desfiló el último hacia el palacio con una maceta vacía. Todos los jóvenes presumían de sus plantas y al ver a nuestro amigo saltaron en risa y en burla. En ese momento el alboroto fue interrumpido por la llegada del rey. Hicieron sus respectivas reverencias mientras se paseaba entre todas las macetas, admirando las plantas que ellos traían. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción del rey. Y el rey entonces les dijo lo siguiente: este es el nuevo heredero, refiriéndose al joven que traía la maceta vacía. A todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, leal y valiente, cualidades que un futuro rey debe de tener y que mi hija merece. El día de hoy hablaremos, como está escrito en la parte de atrás, sobre el valor de la honestidad y de cómo este debe de ser parte del código de valores de un discípulo de Cristo. Para todos aquellos que nos decimos creyentes de Jesucristo, seguidores de Cristo, este debe ser uno de nuestros valores. Analizaremos la vida y el actuar de Nehemías, un personaje bíblico que actuó con honestidad, y reflexionaremos en cómo aprender de él y aplicar este valor en nuestra vida cotidiana. El valor de la honestidad se define, el valor de la honestidad es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir y actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. Es decir, dando a cada quien lo que le corresponde, incluida a ella misma, incluidos nosotros mismos. Vamos a tomar como pasaje clave el versículo 15 de este capítulo 5 que acabamos de leer. El versículo 15 dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de la cuenta, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Ese es el pasaje clave en el cual nos basaremos el día de hoy, para podernos preguntar: ¿qué enseñanza tiene para nosotros hoy en día el ejemplo de Nehemías? ¿Qué enseñanza tiene? ¿Cómo podemos poner en práctica el valor de la honestidad en nuestra vida cotidiana? Les invito a que durante los próximos minutos, mientras estudiamos este pasaje de la palabra de Dios, hagamos un análisis de nuestras propias vidas y que reflexionemos si en nuestro actuar diario hacemos uso de este valor de la honestidad. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor,
Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar aquí en tu casa de oración para escuchar tu palabra. Gracias te doy, Señor, en lo personal por la oportunidad que me das de compartirla. Pero te pido, Señor, que seas tú quien hable a través de mí. Que tu Espíritu Santo toque los corazones de mis hermanos y toque mi corazón también, Señor, para que el día de hoy podamos escuchar tu palabra, lo que tú tienes que enseñarnos acerca de este valor de la honestidad, Señor. Y que lo podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues ahora es mucho más fácil cuando quieres saber o aprender sobre algún tema, pues ir al internet y buscar. Y pues una de las páginas muy conocidas es Wikipedia. No siempre la información que encuentras ahí es la información más correcta, pero bueno, te puedes acercar y tienes la facilidad de consultar otras fuentes también. Es una de las ventajas de las tecnologías de información que tenemos en nuestros tiempos a nuestro alcance. Bueno, la honestidad, de acuerdo a esta enciclopedia en línea, la honestidad, que proviene del latín honestitas u honradez, es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Fíjense, decir la verdad, ser decentes, recatados y justos. Desde un punto de vista filosófico, es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Como se piensa y cómo se siente. Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra tanto en su obrar como en su manera de pensar como justa, recta e íntegra. Quien obra con honradez se caracteriza por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede, dice, en todo lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se consideran correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. ¿Sí? Vivir de acuerdo a la verdad, es decir, que todo nuestro actuar vaya dirigido en base a la verdad, en base a la justicia, en base a cumplir con las normas establecidas. Esto para una persona cualquiera, pero para nosotros como cristianos, entonces vivir con el valor de la honestidad debe ser que todo nuestro actuar vaya de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, de cómo debemos de vivir nuestra vida y actuar con verdad y con justicia. En un sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como un simple respeto a la verdad en relación con el mundo exterior, los hechos y las personas. En otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y también la relación del sujeto consigo mismo. Es decir, tenemos que ser sinceros u honestos con nosotros mismos y no engañarnos, como lo estaban haciendo aquellos jóvenes que por querer tener el favor del rey pusieron una semilla diferente en esa maceta y estaban tratando de engañar al rey, tratando de engañar a todos los demás, pero también estaban engañando a sí mismos, porque ellos sabían que eso no era la instrucción que había dado el rey. Bien, en el pasaje de Nehemías 5 encontramos a un pueblo que se acerca al recién llegado o instalado gobernador. Una provincia que era gobernada por el reino persa y que vivían gobernados por los gobernadores que imponían el emperador persa. En esta ocasión pues era Nehemías. El pueblo se acercaba para reclamarle la condición de pobreza en la que vivían. Habían tenido que vender sus propiedades e incluso sus propios hijos como esclavos a fin de poder pagar a los gobernantes y a sus siervos el alto impuesto que se cobraba. Y que en el mismo pasaje Nehemías nos explica cómo no solamente cobraban lo que estaba permitido o lo que estaba señalado, sino que cobraban aún más allá para su propio beneficio.
Mientras los gobernantes de sus siervos se enriquecían y vivían con lujos y en opulencia, el pueblo se moría de hambre. Como que esta situación suena un poco familiar o conocida. Esta situación no es solamente propia del pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías. Es algo que ha sucedido innumerables veces a través de la historia y lamentablemente continúa existiendo hoy en día. Y aún más lamentable es el hecho de que lejos de que esta situación disminuya, continúa creciendo, continúa aumentando. Cada vez la gran brecha, hay un libro incluso llamado así, La Gran Brecha, de las sociedades desiguales, sigue siendo aún mayor. En internet encontré un artículo que decía que en el 2015 la riqueza del 1% de la población mundial alcanzó la mitad del valor del total de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que, en otras palabras, el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo, junto. Imagínense ustedes, esta es la gran diferencia de la distribución de la riqueza y es una de las características de nuestro mundo, es una de las problemáticas actuales en nuestro planeta. Y nosotros sabemos que todo es consecuencia del pecado. Y esta es apenas una de las muchas otras consecuencias de que las personas no rijan su actuar conforme a la verdad y a la justicia. Es decir, no tienen el valor de la honestidad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no es honesto, no es sincero, no actuamos con justicia, no actuamos con verdad. El pecado nos ha contaminado, nos ha corrompido y como seres humanos no actuamos de esta manera. Pero bueno, sabemos que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas y Él nos ha dado la posibilidad de que ahora actuemos de esta manera, con honestidad. Bien, para estudiar este pasaje de Nehemías 5 vamos a dividirlo en tres partes. Primero, del versículo 1 al 5 vamos a hablar de la espera de un milagro. Del versículo 6 al 13 vamos a hablar de frente a la realidad. Y del versículo 14 al 19 vamos a hablar de un modelo del pasado. Y conforme vamos estudiando este pasaje vamos a ver el actuar de Nehemías. Y vamos a buscar dónde está el valor de la honestidad y luego cómo podemos aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Bien, imagínense ustedes aquella escena. Las voces del pueblo estridentes agregaban intensidad a la reunión. Nehemías se encontraba frente a una situación peligrosa que fácilmente podía escapar de sus manos. Fatigados por el trabajo arduo, molestados por las maquinaciones de enemigos inquietos y sin realizar las visiones hermosas que la esperanza les había pintado de una felicidad pura en su regreso a la tierra de sus padres. Los primeros en poner sus quejas fueron los mercaderes y los trabajadores. Sin recursos ni entradas, no tenían manera de sustentar sus familias, que dependían enteramente de ellos. Sin bienes de clase alguna, la situación que confrontaban era sombría. Imagínense ustedes aquella situación. No había alimento. Y los gobernantes les estaban exigiendo un impuesto muy grande. Entonces, para poder pagar los impuestos, se tenían que acercarse con sus hermanos, con los que estaban en mejor situación económica, y pedirles prestado. Pero no nada más era un crédito de palabra. Tenían que dejar empeñados sus bienes, sus propiedades, y en ocasiones hasta a sus propios hijos, entregarlos como esclavos para poder obtener ese dinero que ellos necesitaban, y se les cobraba un alto impuesto o un alto interés. No existía solución posible a menos que llegara algún auxilio exterior. Los segundos lo formaban los agricultores, otro grupo del pueblo que se acercó a Nehemías. Sus lanzas eran especialmente vulnerables a las bandas de ladrones que bajaban de las colinas y las tribus de beduinos que llegaban a través de la frontera. Imagínense, sumándose aún a
dificultad de la situación, pues que venían ladrones de otras partes y les quitaban sus cultivos, les quitaban lo poco que tenían. Para poder mantener a sus familias tenían que pedir dinero prestado y lo garantizaban con sus tierras y cosechas. La tasa de interés que había que pagar era exorbitante. Un tercer grupo de los que Nehemías escuchaba en sus protestas dejaba de conocer sus problemas con los impuestos. Judá, como cualquier otra provincia, tenía que pagar tributos al rey, parte de ellos en dinero y parte de lo que producían sus habitantes. Esto era lo que estaba impuesto, esto era lo que decía la ley. Los pobres presentaban fuertes quejas contra los ricos de que se valían de las necesidades de ellos y los morían bajo extorsiones usureras. Muchos de ellos, a causa de estas opresiones, habían sido llevados a tales medidas extremas que tuvieron que hipotecar sus tierras y casas para poder pagar los impuestos del gobierno persa, y finalmente aún vender a sus hijos como esclavos para conseguir los medios de vida, para poder sobrevivir. La condición de los habitantes más pobres en esta provincia, allí en Jerusalén, era deplorable, porque además de las cosechas deficientes causadas por las grandes lluvias, ahora había la amenaza de escasez, debido a que el enemigo tenía tal multitud encerrada en la ciudad e impedía que los campesinos trajesen provisiones. La situación se había vuelto bastante compleja para Nehemías, que ahora estaba al frente de este pueblo. ¿Qué acción encontramos en estos versículos del 1 al 5? Todo lo que he estado comentándoles nos trata de los versículos del 1 al 5. ¿Qué acción encontramos a Nehemías realizando en esta parte del pasaje? A primera lectura, o así escuchando, o simplemente leyéndolo, podríamos fácilmente contestar que ninguna. Nehemías no está haciendo nada en estos cinco versículos. Los únicos verbos que se mencionan en estos 5 versículos son realizados por el pueblo. Pero si pensamos más en profundidad, nos podremos dar cuenta de que la acción que Nehemías realiza es escuchar. El pueblo hablaba y Nehemías escuchaba. Esta simple acción nos deja ver un poco el carácter y el valor con el que actuaba Nehemías. Seguramente esta no era la primera vez que el pueblo se quejaba. Ya habían estado en esa situación antes con los anteriores gobernantes, y seguramente el pueblo también se quejaba y manifestaba su situación delante de ellos, pero los otros gobernantes quizás simplemente hacían oídos sordos. No escuchaban el clamor de la gente. Nehemías actuó con honestidad al escuchar al pueblo. Lo que el pueblo le decía le permitía conocer la verdad. En honor a la verdad, Nehemías necesitaba escuchar la voz del pueblo, y era justo escuchar la necesidad que el pueblo tenía. La situación no se veía nada fácil para este gobernante. Vamos a la siguiente parte, los versículos del 6 al 13, de frente a la realidad. Dice: la respuesta de Nehemías a este justificado clamor fue instructiva como sincera. Lo que dice Nehemías: y me enojé en gran manera. Vemos que lo primero que hizo Nehemías fue admitir su enojo. No lo excusó, no lo ignoró, ni lo disminuyó, no lo disimuló. Se enojó y lo manifestó, y dejó que los demás se dieran cuenta de que esto no era justo, que no era bueno lo que estaba sucediendo con el pueblo. No trató tampoco de proyectar su indignación sobre otros o culparlos de lo que sentía. Vemos en muchas historias donde aquellos que tienen poder, cuando se enojan, pues inmediatamente actúan contra el que les da el mensaje o contra el primero que se encuentra. Pero más adelante vemos cómo Nehemías dice: lo medité, lo reflexioné. ¿Qué es lo que tengo que hacer al respecto? Esto que está sucediendo no es justo y algo tengo que hacer al respecto.
Y entonces aquí es donde nosotros debemos empezar a ver la actitud, el valor de Nehemías y ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué situaciones hay a nuestro alrededor similares en las que hay injusticia, en las que suceden cosas que no son buenas para las personas a nuestro alrededor? Aún y cuando quizá nosotros podríamos estar beneficiándonos de esas injusticias o esas cosas que a otros no les favorecen. Porque bueno, para Nehemías, pues bueno, entre más impuesto llegara, pues para él mejor. Él iba a vivir en mejor situación, ¿verdad? Iba a haber más alimento en su casa, iba a haber mejor comida, etc. Además, pues es lo que hacían todos los gobernantes. Pues lo podía hacer también. La ley persa decía que el gobernante podía pedir impuestos al pueblo para poder subsistir. Entonces él podía seguir con la misma situación y decir, lo siento mucho, o trabajen más duro, o simplemente no hacer nada, ¿verdad? ¿Qué situaciones? Pero en esta ocasión estaba en sus manos hacer algo. Él era el gobernante. Dice, y habiendo convocado una asamblea pública, con justa severidad, condenó su conducta, haciendo contraste entre la conducta de ellos y la de él. Nehemías con su dinero redimió a algunos de los desterrados judíos que por deuda o por otra manera habían perdido su propiedad personal en Babilonia. Es decir, él manifiesta, les hace ver cómo él había utilizado sus propios recursos para rescatar a algunos de su pueblo que ya habían sido vendidos como esclavos. Instó a los acreedores ricos no solo que abandonaran su sistema ilegal y tiránico de usura, aquellos que cobraban muchos intereses por los préstamos que le daban a los mismos judíos, a sus mismos hermanos. Dice, sino que restaurasen los campos y viñedos de los pobres, de modo que se pusiese remedio a un mal. No iban a poder salir de la situación. Aún y cuando les dijera, bueno, vamos a regresarle las tierras, vamos a regresarle lo que les habíamos pedido, no se iban a poder recuperar fácilmente. Necesitaban quizá dinero para poder plantar sus semillas, para poder recuperarse. La introducción del cual, bueno, hablando de este sistema en el que vivía el pueblo de usura, de que se cobraba tanto impuesto y tanto interés, la introducción del cual había conducido a mucho desorden actual y cuya continuación inevitablemente sería ruinosa para la colonia recién restaurada por violar los principios fundamentales de la Constitución hebrea. La ley de Moisés decía o establecía que no se debería de cobrar interés entre el pueblo, entre las mismas personas del pueblo. Entonces ellos ya no estaban cumpliendo con esa parte de la ley. La amonestación de Nehemías fue eficaz. La conciencia de los opresores usureros no pudo resistir la petición tan poderosa y conmovedora, y con emociones confundidas por la vergüenza, quizá por la constricción y el temor, ellos con una sola voz expresaron su disposición de cumplir las recomendaciones del gobernador. Terminaron las transacciones del día obligándose por juramento solemne administrado por los sacerdotes de que redimirían su promesa, y el gobernador, por el gesto solemne y significante de sacudir la punta de su vestido, dice, se sacudió, dice, así como me sacudo, serán sacudidos aquellos que no cumplan con esta promesa que acaban de hacer. Era un gesto para expresar una maldición. Nehemías se sacudió su vestido y pronunció que todo aquel que rompiese el voto sería igualmente sacudido y vacío, y perdería todo lo que tuviera. Nehemías actuó, no se quedó sin hacer nada, no se quedó quieto ante esa injusticia, y actuó en base a la verdad y en base a la justicia, no cobrando el impuesto
como lo hacía cualquier otro gobernante, porque él consideró que no era justo y la situación que vivía el pueblo no era justa. Por eso decimos, Nehemías actuó con honestidad. Vamos a la última parte, los últimos 5 versículos del pasaje, del 14 al 19. Un modelo del pasado. Aquí Nehemías hace una comparación o hace un contraste con lo que hacían los anteriores gobernantes. Dice, entre sus 12 años de gobierno, los 12 años que duró el gobierno de Nehemías, las compara con las injusticias que se cometían en el país antes de que él llegara. El gobernador no era elegido por el pueblo, sino que era designado por el rey de Persia. Nehemías dirigió todo el proyecto de la construcción, pero además, como él mismo nos relata ahí en el pasaje, trabajó en el muro junto con los demás. Él bien podía haberse simplemente sentado y a dirigir y a observar lo que el pueblo estaba haciendo, pero no fue así, sino que él con sus propias manos trabajó en la reconstrucción del muro, porque eso era justo. Estaba actuando con honestidad. No era un burócrata que se encerraba en su oficina cómoda, sino un líder que participaba en el trabajo diario. Mientras construían el muro, dice que tenían que estar listos para la batalla, porque los pueblos que vivían alrededor estaban inconformes de que ellos estuvieran reconstruyendo el muro y los atacaban constantemente. Entonces, durante todo este proceso, Nehemías también estuvo participando y trabajando junto con el pueblo. No utilizó su posición para aprovecharse de su pueblo. Un buen líder se mantiene en contacto con la obra que realiza. Los que son buenos líderes dirigen mejor, no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Él demostró con sus acciones su carácter. No solamente fue de palabra, sino que lo dejaba ver a través de sus hechos. Nehemías era un hombre que predicaba con el ejemplo. El sacrificio personal es una premisa de liderazgo moral, como muestra Nehemías. Él estuvo dispuesto a sacrificar su propia comodidad, sus lujos a los cuales tenía derecho, digamos, porque él había sido puesto en esa posición por el rey, por el emperador persa. Pero él estuvo dispuesto a renunciar a eso a favor del pueblo. Los gobernadores que le precedieron vivían espléndidamente a costa del pueblo, pero Nehemías rehusó hacer tal cosa. Creía firmemente en que el mal recibiría castigo, y su oración, y aquí en otros lugares lo demuestra. Al final, la oración de Nehemías concluye con una oración muy breve diciendo: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Dios que los tesoros, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Con los ojos puestos en el Señor, mantenía una relación práctica, vital y efectiva con Dios. ¿Qué otra enseñanza podemos encontrar en la vida de Nehemías, en el actuar de este gobernante para nosotros? A veces es difícil reflexionar y poder encontrar y poder decir, bueno, ¿cómo se aplica a mi vida? Yo no soy un gobernante, pero quizá Dios te ha puesto en algún lugar donde tú tomas algunas decisiones en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Y lo que sucede a tu alrededor son actos de injusticia. No se habla con la verdad, no se habla conforme a la justicia. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa situación? ¿Qué debemos hacer?
como hijos de Dios para poder ser luz en medio de las tinieblas y actuar con honestidad. Una crisis económica se había desatado, con esto concluyo, antes del arribo de Nehemías. Es lo que pasaba ahí para el pueblo. La hambruna, junto con la exigencia del pago de impuestos, había llevado a muchas familias a la ruina. La presencia de Nehemías fortaleció la disposición de clamar por justicia. Los pobres habían encontrado un líder para defender su causa. Un extremadamente enojado Nehemías se dispuso a enmendar los abusos, lo cual dio lugar a la reforma de la política económica y la rectificación de los errores del pasado. Hagamos de la honestidad un valor para nuestras vidas y pongámoslo en práctica cotidianamente. Que Dios les bendiga.